Bienvenidos paranoicos y paranoicas, esto es Noches Paranoicas. Y bueno, pues en este nuevo episodio vamos a hablar de un tema sumamente interesante, un tema que a mí me gusta mucho, la verdad este tema me vuela la cabeza cada vez que hablo de él o cada vez que investigo, cada vez salen más cosas, cada vez me gusta más, así como les digo, cada vez me vuela un poco más la cabeza porque es un tema sumamente interesante y pues este tema es el de la Matrix, así es. Realmente vivimos en una simulación, lo que conocemos es real o no es real. Y bueno, pues de eso trata el episodio sobre la Matrix. Y también, bueno, pues quédense hasta el final del video, ya que al final les daré algunos testimonios que encontré sobre diversas personas a las cuales les han sucedido cosas inexplicables, lo cual hace pensar que son fallos en la Matrix o que simplemente la realidad se alteró. Quédense hasta el final para escuchar estos testimonios que realmente están sumamente interesantes. Y pues bueno, para dar inicio a este tema, quisiera primero que pongamos una definición sobre la Matrix, sobre la Matrix como una simulación. Y bueno, lo que yo considero que estaría bien como definir la Matrix sería que esta es una realidad artificial, la cual está creada por un sistema o por una inteligencia sumamente avanzada, en las cuales los seres conscientes que viven en esta no saben distinguir entre una realidad física auténtica. Es decir, dicho en otras palabras, todo lo que conocemos, los árboles, nuestro planeta, el universo, nosotros mismos, pues, prácticamente todo es una simulación. No todo es lo que parece. Y pues bueno, si lo planteamos de esta manera, pues esta idea es sumamente interesante porque pues imagínate despertar un día y tomar en cuenta o que te dijeran que todo lo que vives, toda tu realidad, realmente no es lo que es, que estás viviendo simplemente en una simulación, como si fuera un videojuego. O sea, esto es sumamente, pues te vuela la cabeza porque, imagínate pensar en eso, en pensar que tu realidad no es lo que es. Y pues bueno, prácticamente, esto de la simulación o de la Matrix se hizo o tomó mucha relevancia prácticamente en el año de 1999 debido a una película. Sí, yo sé que todos la conocen y aunque a muchos no les gusta, a muchos sí, y es la película con el mismo nombre, con el de The Matrix o La Matrix, en el cual, hacía grandes rasgos, pues esta película tiene como personaje principal a Neo, un hacker informático, que en la vida real pues es el famosísimo Keanu Reeves, en el cual en la película pues es un hacker informático y prácticamente lo que sucede es que se da cuenta de que ellos están viviendo una simulación, que las máquinas prácticamente los tienen dormidos y están utilizando su energía y pues a ellos para mantenerlos ocupados los tienen prácticamente en una simulación conocida como la Matrix. Y en esta Neo, junto con otros hackers informáticos, como lo es Trinity, pues van a tratar de salvar al mundo y tratar de, pues, de salir de esa simulación, la cual está controlada por máquinas. Y bueno, pues después de esto, después de esta película, el tema volvió al ojo de todos, todos volvieron a preguntarse si realmente vivimos en una simulación, si lo que vemos es lo que parece o no es lo que parece. Y pues esto es muy interesante porque en estos años de entre 1999 y 2000, a pesar de que se popularizó más con esa película, pues esto no es algo totalmente nuevo, ya que el cuestionarnos sobre nuestra realidad viene desde muchísimos años atrás. De hecho, viene desde diversos filósofos, los cuales se hacían preguntas, se hacían diversas preguntas, tales así como las siguientes, tales como es, ¿cómo sabemos que lo que vemos es real? Ellos se preguntaban y se hacían este tipo de preguntas, también ellos pensaban, ¿podrían nuestros sentidos estar engañándonos? ¿O existe una realidad más profunda detrás de lo que percibimos? O sea, es decir, estos pensadores de la antigüedad ya estaban planteándose todos estos problemas.
o todos estos cuestionamientos. Esto no es algo pues prácticamente nuevo de algunas décadas, no. Ya varios filósofos, varios pensantes ya lo tenían cuestionándose y hasta la actualidad pues este tema se sigue debatiendo y se sigue cuestionando para saber si en realidad en lo que vivimos es una simulación o si realmente pues es una realidad. Y bueno, también un personaje de la antigüedad que hace alusión a esto, pues es Aristóteles, Aristóteles y Platón, en el cual Platón hace una apología, la cual es la apología de la caverna de su libro 7 llamado La República, en lo que prácticamente en esta apología o en esta historia de la caverna, lo que Platón nos menciona o cuenta es que, bueno, prácticamente un grupo de personas que nacieron desde pequeñas fueron metidas a una caverna y lo que sucedió es que los encadenaron de los pies y también del cuello, lo que prácticamente hacía que al estar encadenados del cuello solamente pudieran mirar hacia enfrente. Y al final de esa caverna lo que había era una pared. Entonces ellos estaban destinados a simplemente por muchísimo tiempo ver una pared. Y como ellos estuvieron ahí desde el inicio de su vida, desde toda su vida, pues lo que plantea es que lo único que podían ver ellos en la cueva, atrás de ellos habían torchas y lo único que veían eran las sombras de personas pasando. Así que su realidad era simplemente eso, ver sombras. Ellos lo único que podían percibir eran sombras, no veían nada más de la realidad, más que solamente las sombras y esas sombras eran su realidad. Hasta que un día uno de ellos escapó y se dio cuenta que lo que tenía enfrente no solamente era una pared, descubrió que había árboles, descubrió que había mucho más personas, descubrió que había animales, un cielo. Entonces, él tras escapar y descubrir todo esto, se queda totalmente sorprendido y lo que decide es regresar a la caverna y pues prácticamente pues ayudar a todos con los que estaba ahí, a todos sus compañeros, pues él quería liberarlos y que vieran toda esta realidad. Entonces él al regresar en la caverna, pues les cuenta todo lo que vio. Les cuenta que pues había más de lo que conocían y que ellos pues prácticamente estaban atrapados. Y al escuchar ellos todo esto, pues prácticamente lo que hicieron es burlarse de él, porque ellos decían que el haber soltado las cadenas lo único que le provocó pues fue un daño en los ojos, fue también un daño mental y decían que lo que él decía no era posible y cuestiones así. Y entonces él al querer liberarlos, pues las demás personas que estaban ahí, ellos decían que no, que ellos no querían ser liberados debido a que pues simplemente se encontraban ahí y esa era su realidad. Y pues esto hace alusión a esto, a que prácticamente muchas veces solamente vemos la realidad que tenemos enfrente cuando hay mucho de más atrás. También esto hace alusión al conocimiento de antes de que muchas veces nos cerramos a prácticamente solamente lo que vemos cuando todavía tenemos mucho por aprender. Entonces, pues así como comentaba, este tema ya viene desde la antigüedad. Incluso hasta tiempos más modernos, como lo son los nuestros, todavía muchos científicos, muchos físicos, muchos científicos, biólogos, todavía muchas de estas personas de ciencia y no de ciencia, también personas normales, se cuestionan y se debaten si realmente pues vivimos en una simulación, si lo que vemos es realmente lo que es. Y bueno, pues también, así como dije, en la actualidad seguimos estudiándolo, seguimos intentando encontrar una respuesta hacia, hacia las preguntas que nos planteamos y si realmente vivimos en una simulación, si realmente lo que vemos no es lo que es. Y pues bueno, esto se ve, por ejemplo, en el 2003 con un filósofo de la Universidad de Oxford llamado Nick Bostrom, el cual plantea un argumento de la simulación, en el cual en este argumento él nos dice o nos indica que si una civilización futura crea una simulación completamente avanzada, con tecnología completamente diferente y moderna, pues prácticamente los seres humanos no seremos capaces de distinguir entre la simulación y entre la vida real.
Y pues bueno, este argumento que él dio, pues dio la vuelta al mundo, se hizo sumamente conocido y pues muchas personas pues prácticamente lo demeritaron y pues no pensaban igual que este filósofo, mas sin embargo otras muchas del gremio sí lo apoyaron. Sí lo apoyaron y pues decidieron seguir con sus ideas y conforme a lo que él pensaba, decidieron seguir estudiando, como lo es un físico llamado Melvin Hobson de la Universidad de Portsmouth, el cual pues siguió sus pasos y conforme a lo que decía Nick, pues él siguió estudiando, siguió investigando e incluso en uno de los artículos menciona que prácticamente los seres humanos solamente somos personajes que vivimos en un mundo virtual simplemente avanzado. Es decir, él también siguió con estas filosofías y estas ideas de que la simulación pues es algo real, no es algo que simplemente pensemos o algo que esté ahí inerte, no. Estos filósofos y físicos piensan que la Matrix es una realidad y que la simulación está pasando incluso ya en este momento. Y bueno, pues no fue todo. Al escuchar estos argumentos de Nick, pues este físico, eh, el doctor Bobson, pues también lo que hizo fue que sacó una teoría que es conocida como la teoría del universo simulado, en el cual postula que prácticamente todo lo que hemos experimentado en nuestra vida no es más que parte de una simulación a gran escala, en el cual nuestras leyes físicas pues prácticamente son algoritmos y nuestra conciencia está dada por componentes computacionales. Entonces aquí, pues él prácticamente lo que nos argumenta de esta teoría es que si el ser humano o los seres humanos llegan a avanzar tanto y tan rápido con la tecnología como lo hemos hecho en la actualidad, pues lo que va a suceder es que vamos a crear un mundo virtual en el cual prácticamente los seres humanos ya no puedan distinguir del mundo físico al virtual. Además de que mediante lo que menciona o argumenta también es que si seguimos así, mediante la inteligencia artificial, vamos a crear pues personajes que van a ser prácticamente indivisibles o que no vamos a poder diferenciarlos de los personajes biológicos o de los humanos biológicos que están en la actualidad. Es decir, con esto él plantea que al momento del ser humano avanzar tanto y crear una simulación de la cual ya no podamos diferenciar de lo real con lo que no, pues también va a pasar lo mismo con las personas. También va a haber personas creadas con inteligencia artificial con las cuales no puedes diferenciar de una real. Igual lo mismo con los animales, va a pasar que los animales pues van a ser creados por inteligencia artificial y nosotros ni siquiera nos vamos a dar cuenta. Él lo que menciona en la teoría del universo simulado es esto, o él es lo que postula, conforme a las diversas hipótesis que han salido de la simulación. Y pues bueno, pues esto es lo que nos menciona prácticamente Melvin Bobson. Y no solamente esto, también con esta teoría, pues lo que da a entender es que diversas civilizaciones ya han avanzado tanto que han creado simulaciones que parecen reales y que nosotros mismos podemos ya estar viviendo en una de esas simulaciones que alguna otra civilización ha creado. Y pues está pues sumamente loco porque imagínense ya estar viviendo en una simulación y que tú nunca o en ninguna parte de tu vida pues te des cuenta y pues simplemente haya pues diversos fallos en esta Matrix, en esta simulación que vivimos, pues prácticamente como si fuera un videojuego. Y bueno, pues este físico, Bobson, no solamente se quedó ahí en su teoría, sino que también dio una entrevista para un periódico de Londres en el cual lo que él mencionaba o hace alusión es que en nuestra vida diaria, si nos fijamos bien, podemos observar ciertas características las cuales se dan a denotar que la vida que vivimos no es una realidad completa.
sino que también presenta varios fallos debido a que es una simulación. Él plantea que prácticamente existe una inteligencia artificial madre en la cual controla todo lo que hacemos o controla estos medios en los que vivimos y que prácticamente nosotros ya estamos dormidos o en camas viviendo una simulación. Es decir, él plantea algo muy parecido a lo que se observa pues en la película de Matrix de 1999. Y él, así junto con Nick Boston, pues son los que han seguido con estas filosofías y no solamente se ha quedado ahí. No nos vayamos tan lejos. Una persona todavía más conocida, como lo es Elon Musk, pues él prácticamente también nos plantea y prácticamente asegura que la posibilidad de vivir en una realidad base es de una en 1.000 millones. ¿Y qué nos quiere decir con esto? Bueno, con esto prácticamente Elon Musk nos plantea y nos asegura que lo más difícil es que vivamos en una realidad real, o sea, que nuestra realidad prácticamente no existe y que nosotros ya de cajón estamos viviendo pues en una completa simulación. Y esto no se queda ahí. También otros personajes, como lo es el ya conocido astrónomo de Harvard, Avi Loeb, él también se ha metido en tema. Él también se ha metido en este tipo de temas y él también, mediante comentarios que ha hecho, él también nos asegura que nuestro universo prácticamente podría ser una creación de nosotros mismos, que nosotros ya estamos viviendo en una simulación pero desde la postura de que ha sido creada por nosotros. Es decir, que nosotros ya lo hemos hecho, la simulación ya está creada y fue por parte de nosotros mismos y pues en esta postura también está sumamente interesante pues indagar o investigar porque pues son posturas de pues prácticamente de investigadores, de astrónomos, de filósofos, los cuales dan su punto de vista, más sin embargo como tal siguen siendo lo mismo, siguen siendo hipótesis, siguen siendo teorías. Como tal, no tenemos una respuesta certera de si vivimos o no en una simulación. Y eso es lo que tras décadas y décadas nos ha hecho seguir estudiando y seguir avanzando conforme a este tipo de investigaciones, lo cual, en mi parecer, es sumamente importante y sumamente interesante, pues porque hay muchas posturas y sería, la verdad, pues muy bueno tener una respuesta concreta, no dejarlo simplemente en hipótesis, sino que sea algo prácticamente real. Y bueno, pues ya aunado a todo esto que hemos hablado de pues, diversos investigadores, de cómo podemos definir la Matrix, de qué es la Matrix, de si una simulación o no, pues también eso nos hace pensar ya en que la Matrix no está lejos conforme a la tecnología actual que tenemos, como por ejemplo, cómo podría actuar la Matrix conforme a la inteligencia artificial. Pues prácticamente en la actualidad utilizamos ya muchísima inteligencia artificial. Prácticamente la inteligencia artificial es parte de nuestras vidas. Le preguntamos muchas preguntas, la tenemos en el celular y le pedimos investigaciones. Prácticamente la inteligencia artificial también nos ha ayudado a dar un diagnóstico médico, incluso la inteligencia artificial nos ayuda a reservar vuelos, viajes, pues entre muchas cosas ya prácticamente la inteligencia artificial está en nuestras vidas. Entonces, pues no suena totalmente loco que mediante el uso de esta inteligencia artificial, pues la gente pueda creer que sí está en una simulación. Lo que nos lleva a otro elemento que se puede aunar a la inteligencia artificial, la cual es la realidad virtual. Si ya unes la inteligencia artificial conforme a la realidad virtual, prácticamente quedas inmerso en una simulación. Ya en la actualidad también existen muchos lentes creados por diversas compañías para videojuegos, películas, o entre muchas cosas, los cuales te dan una sensación inmersiva sobre diversos temas o sobre diversos lugares. Es decir, prácticamente ya estamos creando simulaciones. Entonces, si nosotros mismos creamos simulaciones, o sea, ¿por qué no plantearnos que ya estamos en una de ellas? Entonces, imagínate, pensar en eso de que creamos la simulación de la simulación porque nosotros estamos en la simulación.
O sea, es prácticamente, o sea, es sumamente interesante y pues es una locura pensar en todo esto y en todo lo que conlleva. Y pues esto también nos lleva a otro punto, el cual es el tema ético. El tema ético conforme a lo que estamos haciendo en la inteligencia artificial, en la realidad virtual, todas estas situaciones inmersivas que nos da la simulación. ¿Y por qué? ¿Por qué tenemos que hablarlo también desde un punto ético? Pues prácticamente porque en la actualidad la inteligencia artificial está entrando tanto en nuestras vidas que nosotros ya no tenemos opinión conforme a una opinión propia, conforme a lo que pensábamos o a lo que decidimos hacer. Es decir, pues ya en la actualidad, mediante la inteligencia artificial, lo que tú le preguntes prácticamente de la mayoría te da una respuesta. Incluso si quieres hacer un informe, o muchos ya lo tomamos para decidir, muchas personas ya le preguntan a la inteligencia artificial un montón de cosas, como por ejemplo, ¿qué puedo desayunar? Pizza o hamburguesa. ¿Qué viaje crees que sea mejor que tome? ¿A la playa o al desierto? No sé, entre muchas otras cosas, prácticamente el ser humano pues ya utiliza la inteligencia artificial para todo y para muchísimos tipos de cosas. Entonces, lo que está haciendo esto que lo usemos desenfrenadamente, pues es que ya no tengamos una opinión propia y que cada vez, si se ponen a pensar, pues que cada vez la inteligencia artificial nos controle más. Entonces, pues imagínense lo que nos plantea esta película de la Matrix, que ya llegue algún momento en que la inteligencia artificial y el desarrollo tecnológico sea tanto que pues ya nos controle a nosotros mismos y prácticamente nos tenga inmersos en eso, en una simulación para pues ellos poder seguir con todo lo que hacen, o prácticamente pues encadenarnos. Así que pues sí, esto de la inteligencia artificial es muy interesante, es sumamente fantástico, pero creo que también tenemos que llegar a algún punto en la que lo podamos controlar, es decir, no nos descontrolemos porque, pues así como ya he mencionado, la tecnología está avanzando cada vez en pasos más agigantados. Entonces, pues prácticamente esto es algo que nos podría pasar y que nos podría suceder en una realidad no muy lejana. Y pues bueno, al plantearnos la simulación como una realidad, pues esto nos lleva a que nos fijemos cada vez más o cada vez personas tengan más testimonios sobre que sucedió algo en la realidad que no pueden explicar. Es decir, lo que conocemos como fallos en la Matrix. Cada vez más personas dan testimonio sobre que sucedió algo muy surrealista en la vida cotidiana, algo que prácticamente tiene sentido, algo así como duplicado de personas, que dejas las cosas en un lugar y se desaparecen, o prácticamente que observas algo que hace 2 segundos no estaba ahí y lo vuelves a ver y prácticamente ya está. Y pues sí, o sea, podríamos decir que que son cuestiones de no fijarnos bien, de que tu cerebro se apagó un momento y viste, o te distrajiste y no viste algo que sí estaba y no estaba. O sea, podríamos intentar darle una explicación, pero yo pienso que cada vez más y cada día hay más testimonios y testimonios y testimonios de distintas cosas que suceden que prácticamente no tienen una explicación concreta, lo cual nos puede hacer pensar que hubo un fallo en la Matrix, o un fallo en nuestra realidad. Por eso, como les dije al principio, estando scrolleando en diversos foros, como lo es Reddit, pues encontré varias historias, o varios testimonios de algunas personas, todas son anónimas, mas sin embargo se me hizo sumamente interesante plantearlas con ustedes, leérselas, se las voy a leer y platicarlas y pues que me comenten qué es lo que les parece o qué es lo que piensan de este tipo de testimonios o de este tipo de cosas que mucha gente nos cuenta. Y pues bueno, conforme a esto, les voy a leer el primer testimonio, el cual está titulado como Corrección en la Matrix. Y bueno, prácticamente esta persona cuenta lo siguiente.
Un amigo y yo fuimos a un restaurante de comida china. Él ordenó pollo general y yo ordené main de camarón. Son platillos pues muy diferentes. Y cuando nos sentamos, y nos entregaron la comida, sacamos las cajas y las colocamos en una mesa apenas unos centímetros de distancia delante de nosotros. Mi amigo abrió su caja de comida y observamos que había una orden de main de camarón. Claramente vimos los fideos, el camarón y arroz frito. Él cerró su caja y yo abrí la mía. Y ahí encontré otra orden de main de camarón. O sea, las órdenes eran prácticamente iguales. Nos habían dado la comida igual. Pensé que quizás habían mezclado o confundido la orden. En ese momento, mi amigo dijo en voz alta, creo que confundieron la orden, así que volvió a abrir la caja de él, la primera caja que abrimos, y ahí dentro ahora se encontraba una orden de pollo general. Mi amigo se quedó inmóvil y me volteó a ver. Mi primera reacción también fue voltearlo a ver. Nos sentamos y nos quedamos en silencio. Nos llevó más de 5 minutos salir de la impresión. Yo abrí mi caja y se encontraba el main de camarón. No tengo idea de lo que sucedió ese día, pero sí nos tardamos varios minutos en poder reaccionar. O sea, por ejemplo, esto que nos cuenta, esto que cuenta esta persona es sumamente interesante porque ahí prácticamente lo que dice es que fueron a un restaurante, pues todo normal, cada quien pidió una comida diferente, les entregaron sus cajas de comida, se sentaron a comer y al abrirlas, ellos las abrieron, y vieron que la comida era prácticamente igual, era la misma, entonces pues la cerraron y se quedaron pensando, nos dieron lo mismo, o sea, prácticamente, muy posiblemente se confundieron o pasó algo ahí, que nos dieron la misma comida. Entonces el primer compañero o el primer amigo abre, abre nuevamente la caja y se da cuenta que ahora la comida que pidió sí era la real. El segundo amigo abre la caja y ahora se dan cuenta de que las comidas sí son lo que pidieron, o sea, son realmente distintas. Y es ahí uno de los cuestionamientos donde te dices, ¿fallo en la Matrix? ¿Fallo en la realidad? ¿O prácticamente qué es lo que sucedió? Así es, testimonios como este, pues son sumamente interesantes porque te hace realmente plantearte, o sea, ¿qué pasó ahí? ¿Qué pasó ahí? Y pues no es el único, les voy a contar uno más. Este se denomina o se llama el sándwich. Es corto, pero pues es algo que yo pienso que a ustedes también les ha pasado en algún momento de su vida. Y pues ahí ustedes comentarán si puede tratarse de un fallo en la Matrix, simplemente de coincidencia, no lo sé. Ustedes también dejen sus opiniones, saquen sus conclusiones. Y bueno, esta es la siguiente, el sándwich. En esta nos cuentan, estaba concentrado en mi trabajo, pensando, Dios, qué hambre tengo, me comería ahora mismo un sándwich de mantequilla de cacahuate y mermelada. No dije nada, ni una palabra en voz alta, todo estaba en mi mente. Cuando justo en ese instante, un compañero que estaba cerca de mí charlando con otra persona se interrumpe y dice en voz alta, mantequilla de maní y mermelada, qué rico, yo también quiero un sándwich de esos. Y bueno, pues ahí es prácticamente todo lo que dice, pero aquí también te deja pensando porque nos indica que él pensó que tenía hambre y que quería un sándwich de mermelada con mantequilla de maní. Solamente lo pensó y resulta que el compañero de a un lado pues dice prácticamente lo mismo, que él tiene ganas de un sándwich de eso, de mantequilla de maní con mermelada, cuando pues él no dijo nada, él lo dijo todo en su mente. Y yo sé que posiblemente esto les ha pasado también, por ejemplo, con la música, cuando tienen alguna canción en la mente que no recuerdan el nombre ni nada, pero la están cantando, la están tarareando, la llevan ahí en la mente y llega un momento en que se dan cuenta de que su compañero o alguien de su entorno está, está prácticamente cantando la misma canción o la llegan a escuchar en un puesto o la llegan a escuchar en la calle y pues también te hace plantearte cómo puede ser esto posible, cómo sucedió esto que yo tengo esta canción desde la mañana en la mente y la persona de a un lado prácticamente la está cantando también, yo la estoy cantando en mi mente y la persona que tengo aquí conmigo está cantando justamente la misma canción, la misma, entonces pues te hace plantearte,
un fallo en el algoritmo, hubo algo diferente, pues no se sabe, pero pues son fallos en la Matrix. Bueno, vamos al siguiente. La siguiente tiene como título El collar. También es corto lo que nos cuenta esta persona, es un testimonio eh, muy corto y dice así de la siguiente manera. Dice, tengo un collar muy distintivo. Bueno, un día después de que me lo quité, desapareció. Lo busqué y lo busqué hasta que finalmente me di por vencida y lo di por perdido. Unas semanas más tarde estaba limpiando el ventilador del techo y vi una sombra en la bombilla de la luz. Desarmé el foco porque pensé que la sombra podría ser un insecto y en realidad la sombra que observaba era realmente mi collar. Lo encontré nuevamente. Wow, también, pues nos habla de que prácticamente un collar que utiliza, por, casi prácticamente que diario, un día se perdió y semanas después aparece en un bombillo de su casa. O sea, ¿qué posibilidad hay de que aparezca su collar que perdió en un bombillo y que lo tenga que quitar porque pensó que era un insecto o algo por el estilo y no, pues prácticamente era su collar. Esto también pienso que es muy común que pase, como por ejemplo, a mí algunas veces me ha pasado, pues en mi vida que dejo las llaves en algún lugar y ya no las encuentro y yo estoy seguro de que las dejé en un lugar y no pasó mucho tiempo y no hay nadie que las pudiera mover y de repente, tras horas o tras unos minutos, aparecen en otro lugar. Entonces, pues también esto te hace plantearte o te hace reflexionar qué fue lo que sucedió ahí. Incluso hasta te da un poco de miedo, pero no quita que también podamos plantear que ha sido un fallo en la Matrix o un fallo en la simulación, en los algoritmos. Y bueno, ya para finalizar, vamos con un último testimonio de lo que escribió una persona la cual se titula El Moral. Para mí, es una de las historias o testimonios más interesantes sobre un fallo en la realidad o un fallo en la Matrix, un fallo en la simulación. ¿Por qué? Pues porque es algo que ya sucede a una escala más grande y pues es sumamente interesante. Y dice de la siguiente manera. Dice, en la ciudad donde vivo había 3 bases de autobuses, ahora hay 5. Yo siempre transbordo en una para ir a la universidad y estoy acostumbrado a ver un mural que me gusta mucho. Un día en la mañana iba con una amiga que me encontré en la base cuando noté que el mural ya no estaba. Estaba la pared gris solamente. Ahí donde siempre observo el mural, pues ya no estaba. La pared estaba totalmente pintada de gris. A lo que le comenté a mi amiga, qué mala onda que lo hayan quitado. Ella me respondió que nunca había visto un mural ahí. Cuando se lo describí, me dijo que ese mural siempre había estado en la otra base. Y yo me saqué muchísimo de onda ya que estaba seguro de que el mural se encontraba en la base donde estábamos porque yo siempre y diariamente paso por ese lugar. Le insistí, pero ella siguió diciendo que estaba en la otra base. Incluso me describió dónde. Creí que yo me había confundido y pasé todo el día sintiéndome extraño y pensando en lo que sucedió. Al regresar a casa, pues tuve que pasar por la misma base y observé que el mural ya estaba de nuevo en su lugar. Yo sabía que ese mural no se había quitado y lo observé y nuevamente estaba en el lugar donde en la mañana no estaba. Es un mural muy complicado para despintarlo y pintarlo de un día para otro. Eso es totalmente imposible. Mi sorpresa fue más y fue tanta, ya que le pregunté a otro chavo que se encontraba en el mismo lugar si el mural había estado ahí siempre y él me dijo que sí, que el mural nunca ha cambiado de lugar, que él siempre está en el mismo. Le platiqué nuevamente esto a mi amiga y me dijo que nunca habíamos tenido una plática sobre el mural, ya que aquella mañana el mural estaba ahí y lo vimos. Estaba en el mismo lugar como siempre y que solamente habíamos hablado en la universidad. Hasta el día de hoy no tengo idea de lo que sucedió. Y bueno, pues esto es prácticamente y sumamente interesante porque aquí nos habla de que prácticamente observó este chavo va a una estación de tren, bueno, va a una estación de autobús que siempre toma, y siempre observa el mural, le gusta observar el mural hasta que un día ya no está. Simplemente él está consciente de todo y observa que este mural ya no está.
está pintado de negro y es un mural sumamente grande. Y pues bueno, él le dice a una compañera con la que iba que por qué habrán quitado el mural y pues ella le responde que ahí nunca ha habido un mural. Y pues obviamente vivir algo así pues te saca de onda, que estés seguro de que en un lugar ya había algo pintado y después que ya no está, bueno, pues a lo mejor tú te planteas, no, pues sí, pues lo pintaron, pues lo quitaron, posiblemente van a poner otra cosa y ya te quedas pensando unos momentos, pero al regresar por el mismo lugar, encontrarte de que el mural ahora ya está en esa pared donde siempre lo ves, donde todo está, le preguntas a una persona y te dice que el mural siempre estuvo ahí, le vuelves a llamar o a comentar a tu amiga y ella prácticamente te dice que sí, que pasaron y que el mural siempre ha estado ahí. Esto me parece sumamente, pues me vuela la cabeza, o sea, a mí prácticamente sí me habla de un fallo en la Matrix o un fallo en la simulación porque ¿cómo pudo haber sido eso posible? Prácticamente falló un algoritmo o se escribió algo mal, no lo sé. Pero este tipo de testimonios son los que te hacen pensar y cuestionarte de, ¿realmente vivimos en una simulación? ¿Lo que conocemos es real, no es real? ¿O qué es lo que está pasando? Y pues bueno, este fue el último testimonio que traje para ustedes. Seguimos con esa pregunta, va a seguir la investigación, yo pienso que durante muchos años, vivimos en una realidad, lo que vemos realmente es lo que es. ¿Cómo sé que estoy viviendo en una realidad y no en algo ficticio? Y pues bueno, yo pienso que lo mejor es que sigamos cuestionándonos sobre este tipo de temas que son sumamente interesantes y que yo sé que poco a poco vamos a obtener cada vez más respuestas o va a salir algo nuevo conforme a los mismos, pero pues simplemente traerlo como un tema, hablar sobre él, platicarlo es algo ya sumamente interesante porque es algo que no se ve a diario. Así que pues denle like al video si les gustó, qué les parece, qué les pareció este tema. Coméntenme qué otros tipos de temas les gustaría escuchar en Noches Paranoicas. Si les gustó, pues bueno, prácticamente, gracias por estar aquí, gracias por estar en este video, suscríbanse y nos vemos con otro tema sumamente paranoico, en el siguiente capítulo. Y bueno, esto fue Noches Paranoicas y nos vemos pronto.